Un día que podemos respirar y un día más que podemos de nuestros labios reconocer quién es Dios. Podemos hacer tantas cosas, no sé si le ha pasado. Uno se levanta por la mañana, toma un desayuno con su familia, con su hijo, con su esposa, no sé con quién. Y uno empieza a planificar, no sé si le ha pasado, como cualquier persona normal. Amén. Y el desear algo no es malo, o el querer, o el hacer, no es malo. Usted puede hacer o realizar su vida. Amén. Ahora, Dios quiere que reflexionemos en algo tan importante que Dios nos dio, ¿ya? Que se llama voluntad propia. Amén. Y la voluntad propia, ¿ya? Es un privilegio de un Dios bueno, misericordioso, ¿ya? Y Él nos da esto que tenemos que aprovecharlo para bien, para que se entienda. La voluntad propia puede ser utilizada para mal o para bien. Es nuestra decisión. Vamos al texto principal. En Jeremías. Jeremías es un texto conocido. 29, versículo 11. Amén. Jeremías 29, versículo 11. Y el tema es la voluntad propia. Amén. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperéis. Amén. Padre Celestial, estamos aquí reunidos entendiendo que es su voluntad, también reconociendo que sin usted nada somos, reconociendo que este día es dado por usted para escuchar su consejo. Ayúdenos, Padre, para comprender su palabra y así atesorarla en nuestro corazón. No solamente para nosotros, sino para los demás. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén. Siéntense nomás, hermano. Bueno, cuando se habla de pensamiento, se habla de mente. De mente, no de mente por si acaso. Mente. Amén. Mente. Por si acaso. Esta palabra que en el griego es o se relaciona bajo el racionamiento, ¿ya? Mente, de pensar, reflexionar, ¿ya? De actuar, ¿ya? Ahora, el pensamiento nos lleva a la acción, para que comprendamos. Usted se levanta por la mañana, ¿sí o no? Y en su mente, por lo que no se ve, en su mente dice, hoy tengo que ir a trabajar. La mente ocupa ese pensamiento y lo lleva a la práctica. Se levanta, toma desayuno, se pone la ropa y se va a trabajar. ¿Ya? Todo tiene una relación entre mente, pensamiento y voluntad. Y el final de ese proceso se llama voluntad propia. Cuando pensamos en quiero estar con alguien o quiero hacer algo, es porque ya lo está pensando. ¿Ah? Pero el último proceso es la realización. Amén. La voluntad propia denota lo que se quiere o lo que se desea. Yo creo que cuando nos levantamos queremos hacer todo. Me ha pasado. Usted se levanta por la mañana, tengo que hacer esto, tengo que ir allá, tengo que ir al médico, después tengo que hacer esto. Y así vivimos, actuando, escuche bien, bajo nuestra voluntad.
Para que se entienda, bajo nuestra voluntad actuamos. No podemos echarle la culpa a los demás por nuestras malas decisiones. ¿Sabe por qué o no? Porque nosotros decidimos. Que es muy distinto. Amén. Amén. Ahora, las malas decisiones, cuando cometemos un error, ¿de quién es la culpa? Mía. ¿Se imagina ese racionamiento cuando Eva probó lo que no debía probar en el jardín del Edén? ¿Sí o no? Adán, ¿qué le dijo? Cuando Dios le dijo. ¿Y Adán qué le dijo? Es la mujer que tú me diste. En pocas palabras, yo no fui, ¿o no? Adán le dijo, yo no fui, fue ella. Pero la responsabilidad ¿de quién era? Era de él. ¿Se da cuenta, no? Y nosotros nacemos con esa caída o con esa desviación de no reconocer nuestros errores. Y eso es natural. Usted se fija en los niños, en este caso los que son padres, los que son con madre. Lamentablemente cuando un niño sabe quién fue o fue, ¿qué le dice? Cuando hay dos niños y uno rompió, no sé, los platos. Y para que no lo reten, ¿qué hace? Le hace seña con el dedito, que fue el del lado. Pero usted lo vio, ¿o no? ¿Quién fue? Usted le hace esa pregunta. Mire, este concepto es para que usted vea. Dios sabía quién fue. ¿Sí o no? Ahora se va a llevar un concepto para su casa. Dios sabía que la culpa ¿de quién fue? De Adán y Eva. Usted puede decir, pero si Dios sabe todo, ¿por qué le preguntó a Adán? ¿No se ha preguntado eso, no? Correcto. A nosotros nos pregunta para que nos da una oportunidad para reconocer nuestros errores. Por eso le pregunta a Adán, ¿dónde está tu mujer? Pregunta a Dios, ¿no sabía dónde estaba? Sí sabía, pero es para que Adán reconociera que fuese su culpa, no la culpa de él. Y Dios nos hace esa pregunta a nosotros diariamente. ¿Dónde estabas? Y uno, como quiere ser más que Dios, le dice, pero su palabra que dice que tú lo sabes todo. Y nos ponemos superior a Dios intelectualmente. Y nos hace esa pregunta para saber y para que de nuestros labios salga ese reconocimiento, sí, estuve mal. Amén. Vamos a Deuteronomio 30:15. Mire, Dios respeta su voluntad. Escuche bien. Pero no significa que usted tenga más poder que Él. Es como un padre con un hijo. Uno como padre sabe que su hijo está mal. ¿Sí o no? Ahora se va a llevar otro pensamiento. Usted sabe que su hijo está mal. ¿Por qué lo deja? ¿Por qué lo deja usted? No le hace caso, es porfiado. Pero pregunta, ¿puedo decidir yo por otra persona? No puedo. Yo estaría obligando a alguien a hacer lo que yo quiero. O sea, en pocas palabras, yo soy dueño de la vida, de sus pensamientos. Y muchas veces somos así. Queremos que bajo mi voluntad sean todos como yo quiera. Pero Dios respeta nuestra voluntad. Dice, mira. ¿Cuál es la palabra? La primera palabra. Mira, ve, observa. ¿Se da cuenta que antes de que nos diga algo, Dios nos dice, mira, detente, para, reflexiona. Nos advierte de lo que viene.
Es como un semáforo. ¿Sí o no? Antes del rojo, ¿cuál viene? ¿Ah? El amarillo. ¿Por qué? Hay una advertencia que viene el rojo, que es un peligro mayor. Dios hace lo mismo con nuestra vida, nos advierte. ¿Qué le dijo Dios a Adán y Eva en el jardín? Le advierte, mira, hagan en el buen sentido, tienen voluntad propia, pero esto no lo haga, no pruebe este árbol. Le prohibí, le niega hacer su voluntad, no. Pero sí le advierte que de este árbol no lo prueba. Mira, yo he puesto delante de ti. Mire, eso es lo bueno de un Dios bueno, para que usted empiece a conocer quién es Dios. Delante de nosotros hay dos caminos. Para todo. ¿Quieres ser buen padre? Sí y no. ¿Quieres ser buen hermano? Sí y no. ¿Quieres ser buena esposa? Sí y no. Y así usted está constantemente en su vida siempre por dos caminos. No hay tres caminos, no hay cuatro ni cinco. Hay dos opciones. Eso se llama voluntad. Hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Es el Dios de las Escrituras. Respeta nuestra voluntad, nos advierte y nos dice no lo haga. No. Mira, si tú te vas por ese camino, las consecuencias son súper malas, pero uno como es porfiado, lo hace igual. Después vamos a ver ese tema. Amén. Dentro de la libertad que Dios nos ha otorgado, habrá siempre que elegir dos caminos. Mateo 7, del 13 al 14. Siempre recuerde esto. Va a tener dos caminos. ¿Qué pasaría si hubiera un puro camino? No hay opción. O sea, sí o sí. Eso ya no sería voluntad propia. Mateo 7, versículos 13 y 14. Dice así. Mire. Aparte de advertirnos, nos aconseja. Qué buen padre tenemos. Nos advierte, no lo haga. Y el contraste de advertir es dar un consejo. Porque si usted le prohíbe algo a alguien, usted tiene que decirle dónde ir. No sé si me entiende. O sea, en un problema está el problema y la salida. Dice, entrad por la puerta estrecha. Le aconseja a Dios ir por el buen camino. El texto principal dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. ¿Hasta ahí estamos bien? Ya. Porque ancha es la puerta y espaciosa el camino que lleva a la perdición. Ojo, le muestra todo. Es como una pizarra y usted está ahí sentado y él es el profesor. Si tú tomas este camino, va a pasar esto y esto. ¿Quién nos da tanta sabiduría, tanto comprendimiento de su tiempo para advertirnos? Nos aconseja, nos ayuda. ¿Quién más? 14, por favor. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Ahora, entrar significa pasar. Ahora, ¿nos obliga Dios a hacer algo? No. Nos advierte y nos aconseja. Y en la vida cristiana, lamentablemente, muchas veces uno es medio porfiadito. Uno escucha, pero no lo hace.
Dios le dice a uno, no lo haga porque tú vas a pasar por esto, esto y esto. ¿Y por qué muchas veces sufrimos? Es porque tomamos malas decisiones, hermano. El problema de uno es cuando le dicen lo que va a pasar, pero uno no cree. Uno piensa, no lo voy a pasar. Y cuando estamos en el problema y vemos la mala consecuencia de nuestras propias acciones, ¿a quién le echamos la culpa? A Dios, porque es más fácil. Pero muchas veces ese proceso tiene que continuar, aunque no le guste. Por eso muchas veces sufrimos. Hay veces que sufrimos por nuestras malas decisiones, hermanos míos. Y no le echemos la culpa a Dios. Y muchas veces, ¿sabe quién es el culpable? El diablo. Y el diablo sentadito ahí. ¿Qué hice yo? ¿Hice algo? No, pues. No hice nada. Pero tú tuviste la culpa, pues. Es el tentador, el que pone la trampa. Pero que es muy distinto. ¿Cuántas veces no hemos pasado malos momentos por no comprender, por no reflejo y decir, Dios tenía la razón? Oiga, si nosotros comprendiéramos humanamente y a través de la palabra lo que Dios quiere para nuestra vida, nos ahorramos calentones de cabeza, problemas, dificultades y viviríamos tranquilos. Le digo, no, yo tengo la razón, le dice Dios. Yo no creo en Dios. Amén. En Primera de Reyes, gracias. En Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 3. Primera de Reyes, capítulo 11, del 1 al 3. ¿Por qué le doy estos textos? Para que usted vea que la realidad del hombre y de la mujer. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 3. Dice así. Vamos a hablar de Salomón. ¿Sí o no? Pero el rey Salomón, ¿qué palabra continúa después de Salomón? Amó. ¿Quién decidió amar? Él, ¿sí o no? ¿Cómo podemos ver si es bueno o malo la acción que él hizo? Sigamos leyendo. Además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las de Etea. O sea, un mujeriego. Mujeriego. Pocas palabras. Pero ese amor hacia las mujeres, no a una, a muchas, dice la palabra que tuvo más o menos unas 1000. ¿Quién decidió? Él. Nosotros no nos podemos escapar de decir, el vecino fue, el hermano fue, la sociedad fue. Tenemos que reconocer también nuestra culpa, hermano. Imagínese, o sea, él amó porque él quiso, porque lo que él sintió en su corazón, en su pensamiento, no puedo estar con una sola mujer, necesito 2, no necesito 3, no, necesito 4, 5, 6. Y no se sació. Versículo 2. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella. Ahí sabemos la realidad. Uno puede querer algo, ¿sí o no? Usted puede decir, ¿cómo puedo estar en lo correcto? Tenemos la palabra más verdadera, más segura, que es la palabra de Dios. Esa es nuestra guía. Ni ellas se llegarán a vosotros.
Hay otro concepto ahí. ¿Cuál sería? Cuando uno, como persona, quiere estar con alguien que no es. ¿A quién se le viene a la mente del Antiguo Testamento? Pelito largo. Sansón. ¿Sí o no? Sansón, pelito largo, fuertón. ¿Qué hizo? Se fue para el mundo. Miró a la Filistea, ¿sí o no? Bonita. Sí, mírala. Y Sansón miró y se equivocó. ¿Se da cuenta, no? Era la decisión de Dios. Era la voluntad de Dios. Ya, pues. Y todos sabemos cómo termina la historia. Dice, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones. Escuche bien, lamentablemente cuando uno decide para mal, uno inclina, ¿qué? Sus corazones. ¿Y qué hay en el corazón intelectualmente? Es el almacenamiento de nuestras decisiones, nuestros pensamientos, y pensamos que lo que el mundo nos ofrece es bueno, porque nos agrada, nos gusta, y empezamos, dice, tras sus dioses, a estas pues se juntó Salomón. Empezamos a idolatrar, a servir a otros dioses. Y eso muchas veces nos pasa con el trabajo, nos pasa con nuestros hobbies, nos pasa con que el mundo nos ofrece el dinero, el éxito. Y uno empieza como a querer algo, pero como no tiene el concepto de la verdad, uno piensa que es verdad lo que está haciendo uno, ¿no? Y es la voluntad mía, pues. Y cualquiera le puede decir, porque yo quiero, está bien, hágalo. Pero las consecuencias no son buenas. Por eso cuesta ser padre y madre en estos tiempos, porque los jóvenes, ya va a llegar un tiempo que va a empezar a exaltar su propia voluntad. Va a llegar el tiempo. Y ahí nosotros tenemos que estar como padres. No. Usted lo puede hacer, pero en esta forma. Es una batalla diaria para los que tienen hijos. Ayer estaba conversando con una persona y me decía, mi hijo, bueno, que ya tiene como 30 años, viene a verme una vez al mes. Y yo le dije, mire, si usted no lo disfrutó chiquitito, cuando grande, menos. Porque no van a tener tiempo, porque van a gustarle otras cosas. En estudio, que amigo, que en el trabajo, que quiero de eso, que sus proyecciones, que no es malo. Pero lo va a ver menos. No son todos, pero la mayoría, algunos que no van a ver a sus madres o a sus padres. El trabajo, porque no tengo tiempo. ¿Y sabe cuándo la van a ver? ¿Sabe cuándo la van a ver o no? Cuando muere. ¿Y tuvo cuánto tiempo? 10, 15, 20, 30 años. Versículo 3. Aquí el que es mujeriego quedó chico. Y tuvo 700 mujeres, reinas, y 300 concubinas, como era la sirviente. Y sus mujeres, escuche bien, desviaron su corazón. Imagínese, desviaron su corazón, dominaron sus pensamientos. El mundo entrega filosofías humanas y es un abanico de filosofías. Y muchas veces, al no entender al Dios de la Biblia, podemos ser arrastrados sin saber, escuche bien, sin saber
que estamos mal. Y muchos confunden y mezclan a Cristo con filosofías humanas. Y eso lo dijo el apóstol Pablo, ¿sí o no? Imagínense los jóvenes. O uno mismo. Usted prende la tele, ¿qué ve? Otra realidad. Otra. Usted se junta con otras personas que no tienen esperanza. Es otra realidad. Usted se junta con sus compañeros de trabajo que piensan en ¿qué? Pura plata. Antes yo me juntaba con personas que aspiraban a tener una carrera, un título, que no es malo, ojo, no es malo. Ahora los veo y se siente como una vaciedad. Es una vaciedad. Las personas que no tienen a Cristo se llenaron sus proyectos, llegaron a la cima de sus proyectos. ¿Pero qué pasa? Hay una vaciedad. Puede tener 2 magíster, 4 magíster, estudiar en España. Pero lamentablemente llega la noche y usted no puede darle solución aún a sus problemas. Y yo los miro, converso con ellos, no, hoy tengo la mega camioneta. Y los veo, autos nuevos, voy para sus casas. Las casas. Pero ¿sabe qué es lo bueno de esto? Ellos decidieron. El día de mañana, en caso de que mueran sin Cristo, Dios le va a decir, te di vida. ¿Ya? Te di misericordia. No me escuchaste. Pero tu voluntad fue la que quisiste tú. Te hablé, pero no quisiste. Y muchas veces nos quedamos con nuestros sueños, que no son malos. Soñar es bueno. Hacer una empresa, seguir estudiando, está bien. Pero no nos debemos olvidar el que da la vida. Y si elegimos bien por la mañana y decir, Dios, muchas gracias por todo lo que tú me das, y sabe la seguridad de dónde va en caso de que uno muera, porque tiene que morir uno. ¿Sí o no? Tiene que morir uno. Uno antes, uno después. Pero uno tiene que comprender eso. Que los logros personales son buenos. Edifican. Para otros también. Pero va a llegar el tiempo que la decisión tiene que ser otra. Amén. Ahora, en el versículo 2 del último texto dice, Jehová había dicho así a los hijos de Israel. Le vuelve a repetir. O sea, no fue solamente una vez. Le dijo 1, 2, 3. Y quien ha estudiado el Antiguo Testamento, Dios le habla a un profeta, ¿sí o no? En la predicación de nuestro hermano Alejandro, en un texto, ¿sí o no? Y y el pueblo dijo que no, porque muchas veces no nos gusta la voluntad de Él, ese es el problema. Está la voluntad de Él y nuestra voluntad, ¿sí o no? ¿Y qué pasa? No. ¿Cuál es la mejor? La mía. Podemos leer el texto principal. Dios tiene pensamiento de bien, pero no de mal. Pero no lo comprendemos. Porque lo leemos. Pero nuestra voluntad no está muchas veces en hacer su voluntad. Mi voluntad. Y ahí empieza la arrogancia de decir, no. Amén. Dios le había prometido
escuche bien, con anticipación lo que iba a ocurrir. Y esto es lo que me gusta de las Escrituras. No hay ningún libro, escuche bien, ningún libro que le advierte o le anticipe las consecuencias de sus decisiones en su vida. Vividas, por si acaso, vividas. No te juntes con esa mujer. Pero Salomón, no, ¿qué tanto? Hay que disfrutar la vida, ¿sí o no? Disfrutemos la vida y así como muchos no cristianos, gente que no conoce a Dios, disfruta la vida como día a día, mañana, si hay que morir, morimos. ¿Cuál es el problema? Porque es el pensamiento. Y cuando llegamos a Cristo, hay un choque. ¿Con quién? Con la voluntad de Él. Y esa voluntad y esos pensamientos tienen que ser transformados. Pero para que haya transformación tiene que haber un rompimiento. Y ese rompimiento de argumento, ¿dónde llega? ¿Dónde está la batalla del cristiano? El campo de batalla. La mente, pues, hermanos míos. ¿Por qué nos entregó Dios este libro maravilloso? El hombre batalla en una batalla cultural. De filosofía, quién tiene la razón, es que yo viví esto, es que no, es que sí, es que si tú hacías esto. Pero Dios no está interesado en lo exterior, está interior, lo que está por dentro. Aquí está la batalla. El mundo dice algo, pero Dios dice otra cosa. Y es una batalla de día a día, hermano. Porque muchas veces usted va a encontrar la razón en otras personas, porque lo viven. Imagínese con un rico. Usted se topa y le dice, mira todo lo que he conseguido. Y uno, ¿qué quiere por dentro? Humanamente, tiene razón. Porque humanamente queremos un buen pasar nosotros. Sentirnos seguros y muchas veces el dinero nos trae esa seguridad. Y usted puede decir, tiene razón. No anda preocupado, no anda con temor que le falte plata, le va bien, tiene una empresa. Pero la palabra dice, escuche bien, que son promesas pasajeras. ¿Qué prefiere usted, las promesas eternas de Dios o las promesas pasajeras del mundo? Las eternas. Y ahí está la batalla, por hermano mío. Pues. Ahí está la batalla de día a día para un joven, para un padre, para una madre, para un abuelo, para la esposa, para el esposo, para el hijo. Y entra la duda, la desesperanza. Y aquí está esto. Menos mal que tenemos este libro como guía. ¿Se imagina sin la Biblia el ser humano? Perdido totalmente. Amén. Ahora, la pregunta. ¿Por qué decidimos siempre para mal? ¿Por qué? ¿Por qué decidimos siempre para mal? Yo pensaba que estaba en lo correcto, pero no era así. Yo pensaba que este hombre era lo mejor para mí. No me hable nada. Yo pensé que esa mujer, yo pensé con esta empresa, yo pensé que con estos autos, y yo pensé que con lo que llega un tiempo que pasamos malas decisiones y malas consecuencias. Amén. Romanos 7, del 17 al 20. Y ahí, mire, con este texto, ustedes encuentran la razón de nuestras malas decisiones. Romanos 7, del 17 al 20. Después que lo leamos el versículo 20, después lo quedamos en el 17. Pero ya, dice así. De manera, escuche bien, de manera que ya no soy yo quien hace aquello. Ah, ya. Aquí hay un problema. ¿Hay voluntad propia o no hay voluntad propia?
con este texto? ¿Hay o no hay? ¿No hay? Ya. Sigamos, escuche bien. Si no el pecado que mora en mí. Con este texto, sin leer hasta el 20, podemos decir que no hay voluntad, el pecado tiene la culpa, yo soy esclavo y simplemente el pecado decide por mí. ¿Sí o no? 20, o sea, el que sigue. Y yo sé que en mí, ya, esto es en mi carne, habla del cuerpo, no mora el bien. No mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Al reconocer que el querer está en mí, está diciendo lo que yo quiero, pero no el hacerlo. Muchas veces podemos, mire, ¿sabe por qué el ser humano no quiere ser bueno? Porque no puede, pues. No puede. Aunque tengamos la mejor intención, no podemos hacer el bien. Perdone, po. A la persona que le hizo tanto daño, perdónelo, po. ¿Es un bien perdonar o no? Amén. ¿Quiere hacer el bien? Perdónelo, po. No, po. ¿Y qué pasó? Cuando uno dice que no, ¿qué quiere decir? Indirectamente. Hago lo que yo quiero, ¿no? Es mi decisión, pues. Yo no lo perdono. ¿Se da cuenta que cuando uno lee un puro texto, nos quedamos con un concepto a medias? Cuando usted le dice, la persona que te hizo tanto daño, te hizo un mal. ¿Ya? Ahora, si tú quieres hacer un bien, perdónalo. No lo voy a perdonar. Que se siente aquí. ¿Sí o no? Si lo veo, le voy a sacar todos los dientes. ¿Sí o no? ¿Qué empieza? El enojo, la ira, el resentimiento. ¿Sí o no? Perdónelo, po. No lo hace uno sin Cristo. Muchas veces cristianos que aún no perdonan porque no han comprendido. Versículo 19. Porque, escuche bien, no hago el bien que quiero. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque no hago el bien que quiero. ¿Y el querer qué significa? Voluntad, po. Sino el mal que no quiero, eso hago. Parece trabalengua. ¿Sí o no? Sino el mal que no quiero. Usted no quiere hacer el mal, pero lo hace igual. Es que no quiero mentir, pero miente igual. ¿Sí o no? Queremos engañar, pero engañamos igual. ¿Sí o no? Hoy día no fumo más. 5 minutos fuma. Y así vive el ser humano. Versículo 20. Y si hago, escuche bien, lo que no quiero, ya no lo hago yo. ¡Ah! Ahora, ¿quién lo hace, po? ¿Quién lo hace? El diablo. Fue mi compañera de pega que me tentó, me insinuó. El compañero que me dijo, anda a robar nomás, ¿qué tanto? Miéntele a tu esposa, ¿qué tanto? Sino el pecado que mora en mí. ¿Tenemos voluntad propia? Sí. Pero estamos esclavizados al pecado. Escuche bien, esclavizado al pecado. Un preso en la cárcel hace lo que quiere. No, pero tiene voluntad propia. Puede salir a la libertad que antes tenía, porque es prisionero, pero tiene voluntad. Correcto, y aquí dice, sino el pecado que mora en mí. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice,
Yo tengo voluntad propia, pero lamentablemente soy guiado por el pecado. Yo puedo hacer el bien, pero no lo hago. Yo no quiero hacer el mal, pero lo hago. ¿Quién era así? Nosotros. Nosotros. Uno, si no comprende este concepto bien, ¿sabe qué? Usted la va a pasar mal. Va a sufrir más. Va a llorar más. Más problemas con sus hijos, más problemas con los vecinos, porque usted no quiere comprender, no quiere aceptar los pensamientos de Dios. Así es la condición del ser humano. Para los nuevos que están viendo, para nuestros amigos, hay una mala noticia. Tenemos voluntad, pero somos esclavos del pecado. Ahora, ¿hay solución? Juan 3. Ay, Juan 3. El día de mañana no tenemos excusa. Es que el jefe me retó y me dio una rabia, oiga. Pero cuando le dé rabia, piense, ¿quién elige? El enojo es opcional. No me voy a enojar con el jefe, lo voy a bendecir. ¿Qué dice que el apóstol Pablo? ¿Cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Es otro tema ese. Es otro tema. Juan 3, 18 al 20. Disculpe. Juan 3, 18 al 20. Mire, el que en él cree, ya es. ¿De qué habla? Habla de mí. De mí, pues. No es condenado. Pero hay un problema. Ese creer es a base de qué? Entendiendo que somos esclavos del pecado. No se vaya de esa línea que estamos. Pero hay un problema, pues. ¿Cómo lo hacemos para no ser más esclavos del pecado? ¿Para que no seamos condenados? Escuche bien. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Al leerlo así fácilmente, nos olvidamos de Cristo. Porque pasa por obra. Sigamos. Porque no ha creído. Aquí viene la solución de la esclavitud. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El problema del pecado no lo vamos a solucionar nosotros. ¿Quién le da solución? Jesucristo. ¿Quién decide creer? Nosotros. ¿Me comprende? Son dos cosas muy distintas. Versículo 19. Y esta es la condenación. O sea, en pocas palabras, el mundo está condenado. Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Según Juan 1, Jesucristo. Vino Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahora entra la palabra amaron, o amar, o querer, desear, ¿sí o no? Cuando usted está en Cristo, lo primero que Dios le hace es transformar su corazón, sus pensamientos, su mente, porque eso es lo primordial para amar. Porque para amar a alguien, para querer a alguien, ¿qué tiene que ser usted? Conocerlo. Querer significa que usted no solamente querer por palabras, sino que son hechos. Y el amar a Cristo no es solamente decirle sí, te amo. No. Versículo 20.
porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Pregunta, cuando le hablaron de Cristo, ¿se congregó al tiro? ¿Lo reconoció como único salvador de su vida? ¿Por qué no? Si hace lo que quiere, si hacemos lo que queremos, tengo voluntad propia, hago lo que quiero, si hoy día hago lo malo, engaño, miento, al no comprender que esa voluntad está sujeta a la esclavitud del pecado, no vamos a aceptar a Cristo. Por eso nos costó, pero como Dios tiene paciencia, estamos aquí sentados nosotros. Y no viene a la luz. Simple. Porque nosotros, como le pasó a Salomón, ¿quién fue el declive del corazón de él? Fueron las mujeres. ¿El nuestro cuál es? ¿Cuál es? Pregunta para la casa. Para que sus obras no sean reprendidas. ¿Se da cuenta o no? Reprendidas. Ahora, los que están viendo y los que van a ver este video van a decidir aceptar la muerte de Cristo como única solución de la esclavitud del pecado o vivir en tinieblas ya condenados. Nosotros tenemos la voluntad ahora, la libertad ahora se llama, escuche bien, la libertad de seguir a Cristo. Pero para seguir a Cristo con esa libertad que Él nos dio, hay un camino. Es aceptar lo que Él quiere. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Con el texto principal que dice que Dios tiene pensamiento de bien y no de mal. Ahora, nosotros elegimos día a día querer a Dios. Pero Dios no tiene la culpa de sus malas decisiones, Dios no tiene la culpa de su sufrimiento, Dios no tiene la culpa de lo que le ha pasado. Porque cuando usted acepta la voluntad de Dios, Dios dice, ahora, como tú la aceptas, vas a recibir mi voluntad. Y todo lo que te pase ahora bajo mi voluntad es un bien. ¿Se acuerda el otro día del programa, no? La pregunta que le hice, ¿no? ¿Por qué debe sufrir el justo, no? Cuando usted acepta la voluntad de Dios y está en un problema, ríase, gócese. ¿Por qué? Porque usted ha comprendido que si yo estoy bajo la prueba, bajo la voluntad de Dios, yo voy a bendecir. ¿A cuántos? Mi problema no es solamente para mí. Hay muchas personas que están pasando los mismos problemas que yo. Pero lo principal, que hay solución para la esclavitud del pecado, que fue la cruz del Calvario. Levántese, hermano mío. Hoy día Dios nos da este día y cada uno elegimos estar aquí. Elegimos para bien. Bajo su pensamiento. Si Dios ha sido bueno, si Dios le ha dado lo que no merecíamos, porque nosotros no merecíamos. Hoy día, ¿usted sabía? No merecíamos este día nosotros, pero Él, en su voluntad, eligió despertar y abrir nuestros ojos. Y por voluntad propia, dele la gracia que le salgan palabras de agradecimiento de su corazón, porque la voluntad propia es un privilegio, más aún la cruz del Calvario, para poder vivir en libertad. Padre Celestial, aquí estamos.
dándole las gracias, Padre. Porque uno muchas veces piensa que quiere hacer todo lo que quiera y es el dueño de la vida. Damos gracias, Padre, porque usted nos permite vivir. Nos permite estar acá. Nos advierte, nos aconseja. Y tenemos esa libertad de agradecerle, no por conveniencia, sino porque usted ha hecho lo que el hombre no puede hacer con sus propias manos. Aquí estamos, Padre, porque tenemos que comprender que usted tiene pensamientos de bien. Aunque choque con nuestra mente, con nuestros pensamientos, pero tenemos que comprender y ser convencidos a través de su palabra de vivir como usted quiere para nuestra vida. Agradecidos, Padre. Agradecidos que muchos días elegimos para mal. Elegimos mal y las decisiones son malas. Y muchas veces sufrimos porque queremos, Padre. Que esta palabra, Señor, traiga reflexión, advertencia y un buen consejo para que el día de mañana podamos decidir para bien y no ir en contra suya. Gracias, Padre, porque todo lo que usted nos ha dado, como dice el Salmo 103, no merecíamos nada. Merecíamos la muerte, condenado, Padre, esclavizado bajo el pecado, pensando que podíamos hacer todo. Pero cuando oímos su palabra, vemos esa verdad preciosa, esa verdad que nos hace libre. Y ahora podemos vivir libremente, no para hacer lo que el mundo quiere, para hacer lo que usted quiere. Y gracias por esta palabra, y gracias, Padre, por ese buen consejo. Muchas gracias, Padre, porque es un privilegio de que usted nos dé lo más principal, de poder elegir para bien. Agradecido, Padre, por todo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia que encontré en ti. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Cúbreme con tu amor, rodéame
Yo te quiero ver cara a cara, oh Señor, y conocer así más de ti en mí. Prepárame, Señor, para hacer tu voluntad, viviendo cada día por el poder de tu amor. Cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Como las águilas.